Ya, entonces, para las ecuaciones diferenciales de segundo orden, vamos a comenzar en lo siguiente. Lo primero es destacar que lo que vamos a ver son las ecuaciones homogéneas de segundo orden con coeficientes constantes. Bueno, en general, cuando hablamos de ecuaciones homogéneas de segundo orden, estamos hablando de ecuaciones de esta forma. A y segunda más b y prima más ci igual 0. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, esta es una ecuación que tiene esta forma. X y prima y segunda igual 0. Eso se define como una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes. Ahora, ¿cómo se trabajan y cómo se resuelven estas ecuaciones? Se asume, ¿ya? Se asume como solución la expresión y de x igual a e elevado a lambda x, donde lambda es una constante real. ¿Ya? Bueno, en realidad no necesariamente. ¿Ya? E elevado a lambda x, lambda constante. Puede ser real o compleja. Luego, como lambda es, como i es solución, yo puedo reemplazar. Esta solución la puedo reemplazar en la ecuación diferencial que yo tengo acá arriba. Entonces, ¿qué tenemos? I' va a ser lambda e elevado a lambda x, y entonces i segunda va a ser lambda cuadrado e elevado a lambda x. Reemplazando, tenemos lo siguiente, tenemos que a lambda cuadrado e elevado a lambda x más b lambda e elevado a lambda x más ce elevado a lambda x igual 0. Si ustedes se fijan, aparece un factor común que es la exponencial. E elevado a lambda x nos queda factor de a lambda cuadrado más b lambda más c igual 0. Esto que está aquí, fíjense que para que sea 0, ¿ya? Nosotros sabemos de las propiedades de la función exponencial que esto siempre es distinto de 0, porque es un número positivo, no nulo. Por lo tanto, la única posibilidad de que esta ecuación sea 0 es que a lambda cuadrado más b lambda más c sea igual a 0. Esto se define, ¿ya? Esto que está aquí, p de lambda, a lambda cuadrado más b lambda más c, es el polinomio característico. ¿Ya? Este polinomio obviamente va a tener distintos tipos de raíces y de ello va a derivar distintos tipos de soluciones, ¿no? Entonces, al ser un polinomio cuadrático, sus soluciones dependen de este delta. B cuadrado menos 4c. ¿Se acuerdan de esto, chiquillos? Todo el discriminante, ¿sí? De una ecuación de segundo grado. Sí. Ya. Ya, si ustedes se fijan, el trabajo de las ecuaciones de segundo orden tienen directa relación con lo que recién les comentaba, con esta relación y este estudio de la ecuación de segundo grado. Entonces, caso 1. Si delta es mayor que 0, entonces existen dos soluciones
reales y distintas, ¿cierto? Distintas para P de lambda igual 0. A saber, lambda sub 1 y lambda sub 2, donde lambda sub 1 es distinto de lambda sub 2. Lambda 1, lambda 2, lambda 1 distinto de lambda sub 2. Luego, la solución de la ecuación está dada por, o sea, si una ecuación diferencial cumple con esta condición, ¿cierto? Con que el polinomio característico cuadrático tiene dos soluciones reales y distintas, entonces las soluciones van a estar dadas por lo siguiente. La solución general, digamos, va a ser c sub 1 e elevado a lambda sub 1x más c sub 2 e elevado a lambda sub 2 de x, donde lambda sub 1, perdón, donde c sub 1 y c sub 2 son números reales. O sea, si ustedes se fijan, como es una ecuación de segundo orden, aparece, ¿cierto? Aparecen dos constantes. Si fuera una ecuación de tercer orden, adivinen cuántas constantes van a aparecer. 3. Si fuera 4, 4. Si fueran 5, 5. Entonces así. Caso 2. Si lambda, si el discriminante es 0, entonces hay una sola solución real. Llamada en este caso, nosotros le vamos a llamar lambda 0. En este caso se cumple que P de lambda 0 va a ser igual a 0. En tal caso, la solución es I de x, solución general, igual a E elevado a lambda 0x, factor de C sub 1 más C sub 2 por x. ¿Ya? Donde C sub 1, C sub 2 en R. Ahora, caso 3. Todo esto que estoy señalando se puede demostrar, chiquillos. ¿Ya? Caso 3. Si el discriminante ahora es negativo, entonces P de lambda igual 0 presenta raíces complejas. De la forma lambda igual a más menos b por i. ¿Ya? Luego, la solución de la ecuación es I de x igual a e elevado a ax, c sub 1 coseno de bx, más c sub 2 seno de bx, donde c1 y c2 son números reales. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos ecuaciones con coeficientes constantes, esto es importante, números adelante de las variables, números adelante de las funciones en este caso, entonces tenemos tres tipos de soluciones en las ecuaciones. Soluciones reales o iguales que van a tener este comportamiento, o sea, reales y distintas, reales o iguales y complejas. Vamos a ver algunos ejemplos para entender esto. Dada y segunda de x más 5i de x y prima, perdón, más 6i igual 0, obtener su solución general. Entonces, el procedimiento es muy sencillo, chiquillos, porque basta con definir el polinomio característico P de lambda, que va a ser
lambda cuadrado más 5 lambda más 6 igual 0. Si se fijan, los coeficientes, ¿cierto?, que yo tengo acá, participan en este polinomio, y esto es lo que yo calculo. Entonces yo aquí veo justamente cuáles serían las soluciones en este caso. Lo que yo hago es definir el discriminante de esta expresión. En este caso sería delta b cuadrado menos 4 por a por c. Eso sería 1 mayor que 0. Entonces, la ecuación posee dos soluciones reales y distintas. Luego P, si ustedes lo pueden factorizar directamente, es lambda más 3 por lambda más 2, ¿cierto? Cosa que yo tendría dos soluciones. Lambda sub 1 igual menos 3 y lambda sub 2 igual 2, menos 2. Entonces yo una vez que resuelvo eso, es inmediato. La solución general es pi de x igual a c sub 1 por e elevado a menos 3x más c sub 2 por e elevado a menos 2x. C1 y C2 en R. ¿Se entendió, chiquillo? Sí, profe. Ya. Esto es bastante sencillo. Vamos con un segundo ejemplo. 2. Resolver y prima más 4y, bueno, y segunda más 4y más 4 igual 0. Entonces, nuevamente, p de lambda es lambda cuadrado más 4 lambda más 4 igual a 0. Entonces aquí tengo lambda más 2 al cuadrado igual 0. Una sola solución. Claramente, lambda tiene que ser menos 2. Por lo tanto, la solución I va a ser e elevado a menos 2x factor de c sub 1 más c sub 2x. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Un tercer ejemplo. Resolver la ecuación y segunda más 2y' más 3 igual 0. Entonces, fíjense aquí lo que sucede. Sea p de lambda igual a lambda cuadrado más 2 lambda más 3 igual 0. Entonces, observemos que el discriminante es b cuadrado menos 4 por 1 por menos 3, por más 3, perdón. Estos 4 por 3 serían 4, 4 por 3 serían 12, y esto es negativo, ¿no? Sí. Por lo tanto, existen soluciones complejas. Y para eso, bueno, usted puede utilizar el método que quiera para resolver eso. Yo en particular voy a hacer uso de la elegancia, pero si usted quiere usar la fórmula cuadrática, lo puede hacer, no habría ningún problema. Tendría aquí lambda cuadrada más 2 lambda más 3 igual 0. Un tema de mañoseo mío, digamos. Lambda cuadrado más 2 lambda más 1 más 2 igual 0, pero esto de ahí es un cuadrado binomio, entonces ¿cómo me va a quedar esto? Como lambda más 1 al cuadrado, igual a menos 2. Entonces yo extraigo raíz y te queda valor absoluto de lambda más 1 igual a más menos raíz de menos 2, y ahí sale un i, ¿cierto? Luego, perdón. Si le tiré más menos, el valor absoluto se va. Entonces, de aquí tenemos que lambda es igual a menos 1 más menos i raíz de 2. Entonces,
tenemos dos soluciones complejas, las cuales son las siguientes. Lambda 1 menos i raíz de 2 y lambda 2 igual a menos 1 más i raíz de 2. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Ya, entonces aquí claramente tenemos que la parte real de este complejo lambda corresponde a menos 1 y la parte imaginaria de este complejo lambda es más menos raíz de 2, ¿cierto? Nosotros la parte real le llamamos A y la parte imaginaria le llamamos B, como para más o menos contextualizar con los conceptos que vimos anteriormente. Luego, la solución I de X va a ser E elevado a la parte real, menos X, C sub 1, coseno de la parte imaginaria, sin signo, C sub 2 seno de la parte imaginaria. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Entonces, estas son las ecuaciones diferenciales de segundo orden con coeficientes constantes homogéneas, digamos que es el caso simple de las ecuaciones de segundo orden. Ahora, existen otro tipo de ecuaciones que estoy muy interesado que las veamos también, que tienen que ver con las ecuaciones que se pueden reducir a ecuaciones con coeficientes constantes. Así como hay otras fórmulas también que tienen que ver con la fórmula de Abel, que es lo que vamos a ver nosotros, y con el concepto de, bueno, después las ecuaciones no homogéneas, que ahí la cosa se pone un poquito más complicada, pero también nosotros la vamos a ver. Tampoco es tan complicado, es todo el rato igual nomás. ¿Ya? Entonces, vamos a ver este tipo de ecuaciones. Se las quiero mostrar. ¿Ya? Aquí está. Ecuaciones lineales de segundo orden. La homogénea. ¿Ya? Voy a tirar algunos conceptos que se conocen como la fórmula de Abel. ¿Ya? ¿Cuál es la fórmula de Abel? Consiste en lo siguiente. Aquí. Vamos a ver entonces la fórmula de Abel. Fórmula de Abel. Entonces, vamos a considerar lo siguiente. Sea la EDO y segunda, ¿ya? Y segunda, más P1 por I'. Fíjense que aquí no necesariamente es constante. Más P sub 2 por I. No sé si le llamaron P. Sí, P sub 2 por I igual 0. Pongan atención con lo que voy a decir ahora. Si se conoce una solución particular, ojo, te tienen que entregar esa solución particular, I sub 1 de X. Si se conoce una solución particular I sub 1 de X de la ecuación, entonces yo puedo conocer la otra solución. ¿Ya? Entonces yo puedo conocer la otra solución. Entonces, es posible conocer la otra solución. Y se obtiene mediante
esta fórmula que yo voy a poner ahora. I sub 2 es igual a I sub 1 factor de la integral. Bueno, voy a borrar este paréntesis porque está como de más, ¿no? Esto es la integral de e elevado a menos la integral de p sub 1, ¿ya? Como que se parece mucho a la expresión de las lineales, ¿no? Dividido en i sub 1 cuadrado, esto diferencial de x abajo diferencial de x. ¿Ya? Esta fórmula se conoce como la fórmula de Abel. ¿Se puede demostrar? Se puede demostrar. ¿Ya? Y para la demostración, ¿qué es lo que se considera? Se toma una solución de la forma de un producto. De hecho, me interesaría que ustedes lo vieran, vieran cómo se resuelve eso, ¿no? Les voy a dar un ejemplo para ver cómo se aplica la fórmula de Abel. Pero siempre, lo importante, chiquillos, que tengan claro que siempre la fórmula de Abel necesito conocer una solución particular. Entonces, ahí tengo eso. Y esto nos queda lo siguiente. Ya, entonces, lo primero es observar cómo es la estructura de nuestra ecuación diferencial. Fíjense, siempre el i segunda está solo. Siempre está solo. Por lo tanto, para poder encontrar P1, el i segunda siempre está solo. Entonces, a modo de solución, yo ya conozco la solución particular. Ya sé cuánto vale i sub 1 porque me lo dice. Entonces, tenemos lo siguiente. X cuadrado y segunda menos x y prima más y igual 0. Entonces lo que usted hace es dividir por x cuadrado para que el y segunda quede solo. Entonces nos va a quedar así. Y segunda menos 1 sobre x por y prima más 1 sobre x cuadrado por y igual a 0. Entonces, de aquí inmediatamente usted distingue que p sub 1 de x es igual a menos 1 sobre x y p sub 2 de x es 1 sobre x cuadrado. Como i sub 1 es solución, entonces yo tengo lo siguiente. Puedo decir que la solución i sub 2 va a ser i sub 1, que es x, por la integral de e elevado a menos la integral de p, pero p es menos 1 sobre x, dividido en i sub 1 cuadrado, que es x cuadrado de x. ¿Sí? Lo que nosotros acabamos de hacer acá es aplicar esta expresión que está aquí. ¿Sí? Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es calcularlo. Nos queda x integral de e elevado a la integral de 1 sobre x de x, dividido en x cuadrado. Y esto sería, y sub 2 es x, e elevado, bueno, la integral de 1 sobre x es e elevado al logaritmo de x. Abajo te queda x cuadrado de x. Esto es, e elevado al logaritmo de x, bueno, es x, entonces te queda x integral de x sobre x cuadrado de x. Entonces esto es x integral de 1 sobre x de x. Bueno, y eso es logaritmo de x, entonces te queda x logaritmo de x. ¿Cierto? Esta sería nuestra i sub 2. Por lo tanto, en el caso de la fórmula de Abel, la solución general, ya conozco la primera y la segunda, es i
C sub 1 por I1 más C sub 2 por I2. Es decir, esto es C sub 1 por X más C sub 2 por X logaritmo de X. C1, C2 en R. ¿Se entendió, chiquillo? Sí, profe, una consulta de esas constantes que han nacido más adelante las cartas tenemos que calcular. Depende. Muchas veces te pueden entregar un problema con condiciones iniciales. ¿Ya? En el caso de las ecuaciones de segundo orden, nosotros también tenemos problemas de valor inicial. ¿Ya? Ya, profe. De hecho, vamos a ver algunos casos. Bien. Entonces, vamos a ver ahora, hay una ecuación que me interesa mucho ver que se conoce como la ecuación de Euler. ¿Ya? Voy a buscar un ejemplo. Aquí está. La ecuación de Euler. Bueno, la ecuación de Euler es una ecuación de esta forma, chiquillos. ¿Cuál es la gracia de la ecuación de Euler? Es una ecuación que se transforma a una ecuación de coeficientes constantes. Entonces, son ecuaciones de la forma a sub 0 x cuadrado y segunda más a sub 1. De hecho, voy a cambiar la forma de escribirlo, voy a escribir con ABC mejor. A x cuadrado y segunda más bx y prima más ci igual a 0. Esta es una ecuación de Euler. Fíjense, x al cuadrado, x, término libre. Esa es una ecuación de Euler y tiene esa estructura. Ahora, ¿cuál es la gracia? Para x mayor que 0, podemos hacer la sustitución siguiente. Atención con lo que voy a hacer. X igual a e elevado a t. ¿Ya? Entonces, si nosotros hacemos el siguiente diagrama, recordemos que y es una función de x originalmente. ¿Cierto? Entonces, yo de aquí puedo decir lo siguiente, miren. Si x es igual a e elevado a t, entonces el logaritmo natural de x igual t. ¿Sí? Luego, observe lo siguiente. Yo tengo que y es una función de x, o sea, es una función de t, ahí se ve, pero además t es una función de x, que t tiene una relación con respecto a esto. Por lo tanto, si yo quiero encontrar y' de x, yo tengo que pasar primero por la variable t y luego por la variable x como consecuencia de la regla de la cadena, porque si ustedes se dan cuenta aquí yo tengo que y es una función de t y a su vez t es una función de x. ¿Me siguen la idea, chiquillo? Sí, profe. Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, eso es clave y es fundamental que lo tengan presente porque lo que viene ahora tiene directa relación con eso. Miren, tenemos ¿De adentro para afuera? más bien de afuera, bueno, da lo mismo en realidad porque el producto es conmutativo, pero conviene analizarlo al revés, siempre de afuera hacia adentro. Mira, si y es y de x, o sea, es y de t y de x, ¿no? Entonces, y' va a ser y' de t por t' de x, ¿o no? ¿Sí o no? La derivada de y con respecto a t por la derivada de t con respecto a x. Lo que en otras notaciones, ¿cierto? Si ustedes lo miran en otro libro, esto va a ser así, de y a de t por dt a de x.
Es lo mismo, ¿cierto? Sí, Es exactamente lo mismo. Me interesa que lo manejen, chiquillos, porque aquí muchas veces, ya. Pero yo conozco t en términos de x. Como t es logaritmo de x, entonces t' de x, ¿a qué va a ser igual? A 1 sobre x, ¿o no? sí, Luego, y' va a ser igual a y' de t por 1 sobre x. ¿Me siguen? sí, Ya. Sí. Ahora voy a derivar de nuevo, porque fíjense que la ecuación diferencial, yo ya tengo y de t, ya tengo y', ahora me falta y segunda. Entonces vamos con y segunda. Ahora, y segunda va a ser la derivada de un producto, estoy derivando con respecto a x, entonces sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo, que sería, ¿me siguen? ah, sí, Sí. Perfecto. Pero t' yo lo conozco, t' de x es 1 sobre x. Entonces yo tengo y segunda de x es y segunda de t por 1 sobre x cuadrado menos y' de t por 1 sobre x cuadrado, lo que yo puedo escribir como 1 sobre x cuadrado dividido en, o sea, factor d, perdón, y segunda de t menos y' de t, ¿o no? sí, profe. Perfecto. Entonces yo esto lo voy a reemplazar, ¿cierto? Estos resultados los voy a reemplazar en la ecuación original. Fíjense. En resumen, vamos a ir anotando. Y' de x es 1 sobre x y' de t. Y segunda de x es 1 sobre x cuadrado y segunda de t menos y' de t. Ya. Bueno, entonces, reemplazando tendríamos tenemos a x cuadrado y segunda de x más bx y' de x más c y de x igual 0. De donde obtenemos lo siguiente. Esto es equivalente a escribir a x cuadrado y segunda, ¿a qué era igual? A lo que está ahí arriba. Era igual a 1 sobre x cuadrado y segunda de t menos y' de t. Más b, x por 1 sobre x y' de t. Más c y de t igual a 0. Porque recuerden que y depende de t también, ¿no? Internamente de x. Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué fue lo que hicimos? Con este cambio de variable, esto nos permite, apreté el lápiz equivocado, ahí sí, simplificar los polinomios. Entonces ahora yo lo que tengo acá es que a y segunda de t menos y' de t más b y' de t más c por i es igual a 0. Si reordenamos nuestra expresión, fíjense que esto nos queda como a y segunda más y' de t factor de b menos a más c y de t igual 0. Si ustedes se fijan, efectivamente tenemos una ecuación homogénea de coeficientes constantes, ¿no? Sí, Entonces, esa es la idea de la ecuación de Euler. Con un cambio de variable yo puedo llevar una ecuación que no era de coeficientes constantes a una de coeficientes constantes y resolverla con las
técnicas que nosotros recién vimos asociadas al polinomio característico. ¿Ya? Entonces vamos a ver un ejemplo para entender cómo funciona. Miren esta ecuación, esta de acá. Resolver esta ecuación diferencial. Entonces, distinguimos que efectivamente es una ecuación de Euler. Entonces, sea x igual a e elevado a t, donde obtenemos que t, es el logaritmo de x. Vamos a usar mucho la expresión de t a de x, ¿cierto? La vamos a poner al tiro 1 sobre x. Entonces, tenemos y' va a ser di a de t por dt a de x. Pero dt a de x es 1 sobre x, entonces te queda 1 sobre x di a de t. Ahora, y segunda va a ser igual a, estoy derivando con respecto a x, menos 1 sobre x cuadrado di a de t, más 1 sobre x, por la segunda derivada de y con respecto a t, por la regla de la cadena, ¿cierto? Que sería la derivada de lo de adentro. Pero esto que está aquí yo lo conozco. Entonces esto es menos 1 sobre x cuadrado de i a de t, más 1 sobre x cuadrado, que esto es 1 sobre x, de 2i a dt2. Entonces y segunda de x corresponde a 1 sobre x cuadrado por y segunda de t. Recuerden que son notaciones, nomás no se compliquen por eso. Ustedes verán cuál les queda más cómoda. Más y'. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazamos. Reemplazando, queda x cuadrado y segunda. X cuadrado, 1 sobre x cuadrado y segunda de t menos y' de t. Después tenemos más 5 medios x por y'. Más 5 medios x por y', que es 1 sobre x por di a de t. Después, bueno, no lo voy a poner di a de t, lo voy a poner y' de t para usar la misma notación de antes. ¿Cierto? Ahí sí. Y después tendríamos menos i. Menos i de t igual 0. Simplificando lo que nos sobra, ¿cierto? Nos va a quedar en y segunda de t menos y' de t más 5 medios y' de t menos i igual 0. De aquí tenemos entonces que y segunda de t más 3 medios y' de t menos i igual 0. Entonces ustedes se dan cuenta, esta ecuación efectivamente es de coeficientes constantes. Resolviendo, sea p de k, p de lambda, perdón, lambda cuadrado más 3 medios de lambda menos 1 igual 0. Entonces, analicemos el discriminante para saber justamente de qué se trata. B cuadrado menos 4 por 1 por menos 1. Esto es 9 cuartos más 4. Esto es 4 por 4, 16 más 9 son 25 cuartos mayor que 0. Entonces tenemos dos soluciones reales y distintas. El caso 1. Por lo tanto, ¿cuáles son las soluciones? Lambda igual a menos b más menos la raíz del discriminante, que sería 25 cuartos, estoy usando la fórmula cuadrática, dividido por 2 por 1, ¿cierto? 2a.
Entonces esto es 1 medio, factor de menos 3 medios, la raíz de 25 es 5, la raíz de 4 es 2. Entonces aquí tenemos dos soluciones. Un lambda 1, que es 1 medio. Cuando los dos son negativos te queda menos 8 medios, pues menos 2, ¿cierto? 2 por 2, 4. 8 dividido por 4 son menos 2. Y un lambda 2 que sería 1 medio. Menos 3 más 5 serían 2 medios. ¿Cierto? Eso es 1, te queda 1 medio. Por lo tanto, I de t va a ser E elevado a C sub 1, perdón, por E elevado a menos 2t, más C sub 2 por E elevado a 1 medio de t. Sin embargo, nosotros dijimos que X era igual a E elevado a t, ¿o no? Por tanto, ¿cierto? X a la menos 2 corresponde elevado a E a la menos 2t, ¿cierto? Para obtener esa solución. Y X elevado a 1 medio corresponde a E elevado a 1 medio de t. Así, I de X va a ser igual a C sub 1 por E elevado, perdón, no por E, sino que por X a la menos 2, más C sub 2 por X elevado a 1 medio. C1 y C2 en R. ¿Quedó claro, chiquillo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? En el fondo es lo mismo, pero al final, ¿cierto? Hay que acordarse de devolverse, ¿no? A la variable original. Sí, hay que repasarlo. ¿Sí? Muy bien. Veamos otra. Otra, para repasar este tema de la ecuación de Euler bien, porque... Ya, otro ejemplo. Bueno, re simple acá. Nuevamente ecuación de Euler, la estructura E elevado a t ya. Luego tenemos I' va a ser I' de t por dt a dx, es decir, 1 sobre x por I' de t. Luego tenemos que I segunda es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más 1 sobre x por I segunda de t por t' de x. Esto es 1 sobre x, que es todo el rato igual además, entonces no es tan complicado verlo, ¿no? Entonces aquí tendríamos que esto es igual a 1 sobre x cuadrado factor de y segunda menos y prima. Entonces reemplazo arriba. Ya después el desarrollo es bastante más rápido. Tendríamos x cuadrado por 1 sobre x cuadrado y segunda de t menos y prima menos x por 1 sobre x y prima más y de t igual 0. Ya, pues entonces acá simplificamos nomás, ¿cierto? Nos queda y segunda menos y prima más y igual 0. Entonces acá esto es y segunda menos 2 y prima más y igual 0. Entonces, para resolver esto, bueno, lo que tendríamos que hacer es el polinomio característico. Entonces, sea P de lambda
la expresión definida por lambda cuadrado menos 2 lambda más 1. Igual 0. Fíjense que si yo lo resuelvo rápidamente, uno ya ve un cuadrado de binomio ahí, ¿no? De Sí, esta forma, tenemos que lambda es igual a 1. Si estamos en el caso de las soluciones iguales. ¿Eso qué significa? Que la solución I de t va a tener la forma e elevado a 1 por t, directamente, c sub 1 más c sub 2 por t. Recordemos, t es logaritmo de x, y x es e elevado a t. Entonces, si yo reemplazo, yo tengo I de x igual a x, c sub 1, más c sub 2 logaritmo de x. ¿Se entendió, chiquillo? sí, profe. Perfecto. Bueno, hay un montón de ejemplos que se podrían dar también. Aquí vamos a ver un ejercicio un poquito más complicado de ecuación de Euler, y con esto vamos a cerrar la clase de hoy. Considere la ecuación tal: a sub 0, a sub 2. Bueno, no nos dicen nada de a sub 0, a sub 1 y a sub 2. ¿Ya? Entonces consideramos la ecuación tanto por medio de una sustitución de variables conveniente, por supuesto. Transfórmela en una ecuación de Euler y resuélvala. Yo creo que queda bastante claro lo que hay que hacer, ¿o no, chiquillo? ¿Cuál sería el cambio de variable que ustedes tomarían? Observemos arriba. ¿El de AX? Por ahí va, mira. Siempre tengo x cuadrado, x y el número, y yo tomo x como e elevado a t. Si sigo más atrás, pasa la misma historia. X igual a e elevado a t, x cuadrado, x y el número. Para arriba, miren, la teoría. Yo tomo x igual a e elevado a t y esto está centrado en 0. Entonces, ¿qué sustitución me convendrá acá? Si yo empiezo a mirar bien, miren. AX más B. Exactamente. Aquí ax más b es igual a e elevado a t. Eso implica que ax es igual a e elevado a t menos b, ¿o no? Entonces, perdón, aquí ver, no sé por qué estoy despejando x, aquí ver. Entonces t va a ser logaritmo natural de ax más b, ¿o no? Entonces la derivada van a aparecer algunos coeficientes por ahí que nos podrían un poco cambiar el tema. Entonces, tenemos que y' de x va a ser y' de t por t' de x. Pero nosotros de acá tenemos que t' de x corresponde a sobre ax más b, ¿o no? Sí. Por la regla de la cadena. Entonces acá nos va a quedar ax más b y' de t. Ahora volvemos a derivar. Y segunda va a ser el a es constante, queda afuera, multiplicando. La derivada del primero, menos 1 sobre ax más b al cuadrado, o la derivada de lo que tiene adentro, por el segundo sin derivar. Más el primero, el a lo dejamos fuera, acuérdense. Por la derivada del segundo. La derivada del segundo en este caso es y segunda de t por t' de x, por la regla de la cadena.
Entonces, y segunda va a ser a menos a y prima dividido en ax más b al cuadrado, más, ojo, esto que está aquí yo lo conozco, es ax más b, entonces nos va a quedar ax más b al cuadrado y segunda de t. ¿Me siguen, chiquillos? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Esto que está aquí se multiplicó con esto. Ahí está. Ay, ¿Sí? sí, ahora queda claro. Entonces yo ahora puedo factorizar. Y al factorizar nos quedó y segunda igual a cuadrado ax más b al cuadrado por y segunda de t menos y prima de t. Ya, listo. Entonces yo ahora reemplazo. Entonces reemplazando, yo tendría a sub 0 ax más b al cuadrado por y segunda, que es todo esto. Listo. Después vendría a sub 1 ax más b. Por y prima. Pero y prima, ¿qué era igual? Y prima era igual a, aquí está, a por todo eso, ya. Después vendría más a sub 2 por y. Igual 0. Entonces ahora viene todo el ordenamiento, ¿cierto? Y todas las cosas que podamos ir eliminando. Si ustedes se fijan, se fue eso con eso, se fue eso con eso. ¿Y qué me quedó? Bueno, me quedó a sub 0 a cuadrado y segunda de t menos y prima de t más a sub 1a y prima de t más a sub 2 y de t igual a 0. Ordenando entonces esta expresión, ¿cómo nos queda? Queda en a sub 0 a cuadrado y segunda de t más y prima de t factor de a sub 1a menos a sub 0 a cuadrado más a sub 2 y de t igual a 0. Si ustedes se dan cuenta, efectivamente esta ecuación de Euler se convirtió porque a sub 0 ya son coeficientes constantes, ¿cierto? Sí, Son coeficientes constantes. Yo igual podría escribirlo un poquito más elegantemente, ¿cierto? Aquí escribirlo, no sé, a sub 0 a cuadrado y segunda más a sub 1 menos a sub 0 por a y prima, qué sé yo, factorizar ahí por a, ¿cierto? Más a sub 2i igual a 0. ¿Y las soluciones de quién van a depender, chiquillos? Porque aquí aparece un polinomio característico, ¿cierto? En este caso sería un p de lambda igual a sub 0 a cuadrado k cuadrado, perdón, lambda, la costumbre, ¿cierto? Lambda cuadrado, más a sub 1 menos a sub 0 por a por lambda, más a sub 2 igual a 0. Entonces, las soluciones de esta ecuación van a depender exclusivamente del discriminante, ¿no? sí.
Las soluciones dependen del discriminante, que es b cuadrado, ¿cierto? Se me olvidaba aquí, ¿cierto? Porque si nosotros lo vemos, este vendría siendo mi A, este vendría siendo mi B, y este vendría siendo mi C. Entonces yo tendría b cuadrado menos 4a por c, ¿cierto? Entonces a partir de eso nosotros podemos factorizar acá y decimos, mira, esto es a cuadrado, a sub 1 menos a sub 0 por a al cuadrado, menos 4 a sub 0 a sub 2, ¿cierto? Entonces el signo, como a es distinto de 0, esto siempre es positivo, por lo tanto los casos van a estar definidos por esta expresión. ¿Cierto? Dependiendo del signo de esa expresión que yo acabo de mostrar, van a haber soluciones iguales, soluciones complejas o soluciones reales y distintas que nos van a arrojar tres distintos tipos de soluciones en la ecuación de Euler en particular. Lo importante sí es entender de que acá efectivamente aparece una ecuación diferencial con coeficientes constantes. Eso lo podemos visualizar desde acá, porque acá tenemos A y segunda más B y prima más CI igual a 0. ¿Se entiende, chiquillo? Sí, profe. Perfecto. Bueno, chicos, por hoy día vamos a dejar la clase hasta acá. Yo creo que con estos conceptos tenemos y nos estamos viendo la próxima.